Bueno, acá estamos con Cecilia Chacón y Javier Velázquez Quesquén. En el mundo de Vargas Llosa, una representa a las dictaduras y el otro representa a la corrupción. Repito, en el mundo de Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo les ha caído esas declaraciones? Yo lamento que el señor Vargas Llosa, a pesar de los años, no haya podido superar sus frustraciones, ¿no? Y siga viviendo con esos rencores y esos odios personales que no lo llevan a nada, ¿no? Realmente es muy lamentable que eso siga sucediendo. ¿Y Javier Velázquez qué dice? Bueno, yo creo que el señor Vargas Llosa, como garante de este gobierno, ya no actúa como supuestamente esta persona que le ha dado lauros al país en materia de como un gran literato, sino que ya tiene una posición política tomada en defensa del actual gobierno del cual es garante. Nada ha dicho sobre las agendas, sobre la ingobernabilidad que hay en el país, sobre el atraso, o mejor dicho, la parálisis que hoy día todos los peruanos desconcertados vemos del crecimiento de la economía, la pobreza ya no se ve como antes, y esta ola creciente de corrupción. Absolutamente nada de estos 4 años no figuran en la novela del señor Mario Vargas Llosa. Entonces, yo creo que ha pasado de este escenario de ser garante a ser cómplice de un gobierno, del que él avala, del que él no tiene forma exquisita en su literatura de poder explicar qué es lo que pasa con las agendas de su protegida, la señora Nadine Heredia, a la cual lanzó de candidata hace 2 años. De tal manera que nos tiene sin cuidado, porque el señor Vargas Llosa, que vive cómodamente fuera del país, cree que es el gran elector, cree que es el que puede encauzar la voluntad de la mayoría de los peruanos a favor de tal o cual candidato, está absolutamente equivocado. Pero quizá es que ha pasado en algún momento así, apoyó a Toledo, pues ahí tuvimos a Toledo de presidente, apoyó a Ollantumala y ahí estuvo Ollantumala de presidente. Ahora él apoya en 2 a su voto a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, creo que después de haber sido garante de un gobierno que a todas luces ha sido un fracaso, no le deja mucho mayor movimiento para seguir opinando acerca de temas políticos. Yo creo que mejor le va como escritor que como político. Y es terrible ver cómo efectivamente, como lo ha dicho Javier, el señor Vargas Llosa, en vez de salir en algún momento antes para decir algo sobre este gobierno, no dijo, esta boca es mía. Y ahora que está preocupado, porque obviamente el fujimorismo va primero en las encuestas, el señor se vuelve a dar el trabajo de hablar sobre el tema. Yo creo que debe de guardar un poco de compostura al respecto. Él tiene todo el derecho del mundo de hacerle campaña a quien él desee, ¿no es cierto? Yo no creo que le haga mucho favor al señor PPK en estos momentos que el señor Vargas Llosa se manifiesta a favor de su candidatura, pero en fin. Lo que está diciendo es que antes de cualquier endose que haga Vargas Llosa, cualquier respaldo, cualquier declaración, antes debería asumir su responsabilidad la responsabilidad por este gobierno que él avaló y que él mismo se autodenominó garante. O sea, aquí nadie está inventando nada. Él se autodenominó garante. Él garantizó a un gobierno que ha sido un total fracaso, donde tenemos una inseguridad ciudadana galopante, donde la economía está totalmente paralizada, donde los actos de corrupción salen cual conejos del sombrero de mago todas las semanas. Entonces, el señor debería de tener un poco más de cuidado con lo que dice, porque obviamente al estar garantizando nuevamente y avalando una candidatura como la del señor PPK, entonces tendríamos que preguntarnos si va a salir igual que la de este gobierno. Bueno, pero también lo que uno debería hacer antes de endosar sus votos es ver qué nos ofrecen los diferentes candidatos. Y en el caso de Alan García, que ya se está dibujando como candidato, porque, claro, las preelecciones dentro del partido lo tienen a él como único candidato, ¿no? No hay otra persona que haya querido salir a la palestra. Se hablaba, por ejemplo, de Cornejo en algún momento, pero en esta ocasión, ¿qué tendría que ofrecer Alan García, además de la experiencia y, lamentablemente, en contraposición, pues tiene todos estos últimos escándalos, ¿no? Que lo tienen con los números bajos en las encuestas? Mire, terminando lo del señor Vargas Llosa, ¿no? Ustedes dicen, apoyó a Toledo y apoyó a Humala. Ni una palabra del caso de Coteva, ni una palabra de las agendas de la señora Nadine Heredia. No es el gran elector, el gran orientador de la voluntad de los peruanos, sino de una persona que tiene una posición política encubierta,
que debería ser honesto en decirla. En el caso del expresidente Alan García, yo creo que en el APRA es la persona que más experiencia tiene para conducir el país. 4 años no solamente de inexperiencia, sino de incompetencia, de frivolidad en el manejo del poder y de esta corrupción creciente que todo el país se ha escandalizado con la esposa del presidente. ¿Y por qué? Porque no hay liderazgo, no hay autoridad. Nosotros, ¿qué proponemos? Le proponemos al país un hombre con experiencia que ha gobernado 2 veces el país, que hemos cometido errores, claro que hemos cometido errores. Quien hace algo comete errores. Yo le contaba a Cecilia que el señor Humala no lo vamos a poder imputar nada el próximo quinquenio porque no ha hecho nada por el Perú. Entonces, acá siempre el adversario nunca nos va a reconocer ni agradecer por lo que hemos hecho. Siempre va a cuestionar, porque ese es el rol que tiene un adversario político. Pero ¿qué le proponemos al país para el próximo quinquenio? Promover un crecimiento sostenible de la economía, a diferencia del señor Humala, que él cree que derrota la pobreza regalando dinero a través de los programas sociales. Nosotros creemos que la mejor herramienta para acabar con la pobreza es el trabajo. Generaremos trabajo, más ingresos fiscales, habrá más plata para infraestructura, para carreteras, para escuelas, haremos de la economía un factor de mayor competitividad y tendremos recursos para las políticas sociales. Pero hay mucho antivoto, ¿no? Entonces Alan García sí, pues para muchos, como Mario Vargas Llosa, representa ciertos actos de corrupción y de hecho la megacomisión que ha estado durante los 4 años investigando el gobierno de Alan García, pues ha ido soltando cosas que finalmente generan una nube gris sobre su candidatura. La megacomisión todavía no termina, y decirles testigo de eso, todavía no termina su trabajo. 5 años, esa es mega persecución. 5 años les cuesta 22 millones de soles al Perú y el tema de las conmutaciones y los indultos está en el Poder Judicial. ¿Qué testigo, qué funcionario ha dicho que el presidente Alan García le dio una orden en un sentido diferente al cumplimiento de la ley y de la Constitución? Podrán cuestionar el programa de conmutaciones e indultos como una política pública, como también podremos cuestionar en el futuro por qué el señor Humala orientó más recursos a los programas sociales que al crecimiento de la economía. Pero eso es un tema político, no es un tema de infracción a la Constitución, es un delito. Ahora, entonces, es un tema de persecución política. Claro. Cecilia, el tema con Keiko evidentemente ha levantado polvareda porque hay una intención, por lo menos se percibe eso desde aquí, de ampliar el electorado que tiene el fujimorismo, salir de ese núcleo duro de 30, 35 que siempre ha acompañado al fujimorismo y tratar de captar un nuevo elector. Evidentemente las declaraciones de ayer en RPP lo que tratan es de no espantar también al núcleo duro porque tampoco se trata de ir al otro lado. ¿Le va a funcionar o no la estrategia? ¿Tú qué dices? Bueno, no nos olvidemos que Keiko Fujimori, como lideresa de Fuerza Popular, busca ser presidenta de todos los peruanos. No solamente de aquellos que puedan votar por ella, no solamente de aquellos que sean fujimoristas, no solamente de aquellos que piensen como nosotros. O sea, también quiere ser presidenta de los caviares. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si ella llega a ser presidenta del Perú, ella será presidenta de los caviares. Así a ellos no les parezca, no les guste, etcétera. Pero en una democracia las mayorías son los que cuentan. Pero también en una democracia quien gana una elección, después de haber ganado esa elección, se convierte en representante de todos. Y por supuesto se trabajará para el desarrollo de absolutamente todos los peruanos, no solamente de quienes votaron. Pero sabes por que hay un nosotros. riesgo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, un poco lo de ayer es neutralizar, ¿no? Que no se te vaya el voto duro tampoco. No, mira, a mí a veces cuando escucho estas declaraciones de que ella cambió de discurso, no es así, es totalmente falso. Ella siempre lo ha dicho, pero lo ha tenido que decir desde Harvard para que escuchen, al parecer. Y más bien aquellos que siempre la han atacado con argumentos falsos o con medias verdades, ahora se dan cuenta pues de que lo que han dicho todos estos años no es verdad. Y nosotros hemos conversado y no solamente con el señor, además, ¿con quién? ¿No? Con el señor Levinsky, que viene a ser el representante, y él mismo lo ha dicho, lo ha escrito en una columna, el caviar. Entonces, eso al parecer es lo que no les ha gustado. Pero el fujimorismo mira hacia adelante, mira realmente un futuro mejor para todos los peruanos, y lo que queremos es una verdadera reconciliación, porque con brechas en el país no se va a poder avanzar ni gobernar. Y Alan García quizá pueda tomar esa flor, la reconciliación, y de ser presidente, pues, asegurar justamente esto, que este país pueda vivir sin odios. Mire, nosotros siempre hemos actuado sobre algo que ahí en la Torre siempre dijo: mortal, no hagas tu odio inmortal.
En política, por ejemplo, el fujimorismo se ha proyectado socialmente con un proceso de cambio en estos últimos años que lo ha convertido en una de las fuerzas políticas más importantes. Entonces, solamente los tontos y los inútiles no cambian. Entonces, cuando uno llega al gobierno se da cuenta de que gobierna para todos los peruanos, que tiene que atender una complejidad de problemas que no puede diferenciarse por camisetas partidarias. En el segundo gobierno nuestro, nosotros lo entendimos así. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país? Necesita, básicamente, a partir del 28 de julio del próximo año, una persona que le señale un horizonte a los peruanos, que le diga cuál es el camino para llevarlos al puerto de la prosperidad. Y eso no es otra cosa que promover intensamente el crecimiento de la economía, generar un ambiente favorable para la inversión privada, que es el motor del crecimiento de la economía, lograr generar gran cantidad de trabajo para esta clase media joven emergente que necesita restablecer su dignidad con trabajo, no estirando la mano para que le regalen un pedazo de pan, generar más ingresos fiscales para mejorar la infraestructura del país y atender los programas sociales. Y creo que en eso estamos todos. Lo que va a evaluar el Perú es quién está en condiciones de hacerlo con mayor eficiencia. Ese es el tema. Yo creo que el Perú ya no está para seguir dividido. Hemos visto en los últimos años, lamentablemente, el resultado de esta división, que es un país convulsionado, es un país que lamentablemente tiene una convulsión social que no le está permitiendo desarrollarse, un país dividido por ideologías y nos desune más bien que unir los objetivos que al final tenemos todos en conjunto y en común. El fujimorismo lo que quiere es el desarrollo para todos los peruanos, igual oportunidades para todos, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro. Pero capturar el para centro, todos. ¿no? Está clarísimo No, con lo de Petroperú. Lo que nosotros ¿no? queremos, en el caso de Petroperú también hemos sido claros, la Constitución permite y dice claramente que en casos específicos el Estado tiene que intervenir y nosotros estamos convencidos que en un contrato totalmente leonino en contra del Estado y por lo tanto de la región Loreto, el Estado tiene que intervenir y en este caso a través de Petroperú. Creo que el desarrollo del país lo queremos todos. Y obviamente pensamos que Keiko es la mejor opción para eso. Señores, muchísimas gracias. Ha sido una plática calmada, con muchos puntos de encuentro. Supongo que ya que en campaña que así no será así. Bueno, en todo caso, que la campaña tenga pues ese el centro del debate tiene que ser la conciliador del país y no judicializar la política ni la confrontación. Cecilia Chacón y Javier Velázquez, Buenos Días Perú. 7:58, vamos a la pausa, regresamos con lo mejor del espectáculo mundial, ¿no?